Bienvenidos a Viajo 360. Hoy recorremos uno de los paradores más reconocidos de la Ruta 2, que la tengo acá a mi izquierda, yendo hacia la costa atlántica. Acompáñenme, que ya se los digo, vengan para acá. Señoras y señores, con ustedes, Minotauro. Vamos a conocer hoy un poco la historia, nos van a contar un poco de qué se trata Minotauro, cómo son las instalaciones, qué productos ofrecen, qué se puede hacer acá. Así que bueno, para eso antes vamos a llamar a nuestro dron. Dron, por favor, muchas gracias. Vamos a ubicarnos dónde estamos y cómo llegar acá. Si venimos desde Capital Federal, como ven acá, son 2 horas aproximadamente de recorrido, son 188 kilómetros de distancia, estamos en Castelli, estamos muy cerquita de Castelli, así que muchas gracias, Dron, ya te podés retirar, gracias por todo. Vamos directamente a conocer un poco de qué se trata Minotauro, acompáñenme. Bueno, acá estamos en las instalaciones de Minotauro, acá estamos con Nico. Nico, un gusto. ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias por darnos esta oportunidad a nosotros y a la gente de poder conocer mejor lo que es la historia de Minotauro y también lo que es las instalaciones, que como verán, ya ven una parte ustedes, ¿no? Pero como van a ver, es enorme. La verdad es prácticamente un zoológico, podría decir. Así que, Nico, bueno, no perdamos más tiempo, así la gente va conociendo un poco. Nos ponemos en blanco y negro. Fíjate que estás pálido, estás prácticamente pálido. ¿Qué pasó? No. Vamos directamente a la historia. Dale. Contanos un poco cómo se origina Minotauro, en qué año y, bueno, cómo después termina haciendo todo esto, ¿no? Perfecto, dale. Bueno, bienvenidos. Perdón, para que la gente, mientras vos vas hablando, vení por acá, así la gente va viendo acá atrás. Va a poder viendo la foto, alguna de las fotos, igual le vamos a dejar algunas acá de costado para que vean cómo era Minotauro en ese momento. Bien. Por favor. Les cuento, esto nace un poco de casualidad. La familia Moro, Juan, con su hijo Claudio, iban de camino a la costa. Ellos son de Hurlingham, nativos de Hurlingham. Y acá había una estación de servicio Shell y una parrilla. Una parrilla típico de pueblo. Como una parrilla estándar común de cualquier. Las parrillas de pueblo que están sobre la ruta, que reciben al público local y a la gente que anda en la ruta. Sí. Lo vieron como una oportunidad de comenzar un emprendimiento nuevo. Ellos eran y son muy emprendedores. Imagínate que iban de pasada, no conocían ni el pueblo. O sea, iban ni con nada. el auto, literal. Sí. Vieron el coso que estaba en venta y dijeron, che, acá hay una posibilidad. Claro, no conocían el pueblo, no conocían el rubro gastronómico, ellos estaban en el rubro de la construcción, imagínate. Nada que ver. Ahí te da la pauta de los emprendedores que son. Sí. Y bueno, se decidieron, se asociaron a ese proyecto, que era una estación de servicio Shell y una parrilla, y Claudio empezó a gestionar ese emprendimiento, y así fue como de a poco fueron creciendo, quedándose con el parador. Le pusieron un nombre nuevo, le pusieron Minotauro al parador, y así arrancó la historia en el año 82. Arrancó así, ¿y con qué, cuál era, digamos, con qué producto arrancó? O sea, arrancó con medialunas, arrancó con la parrilla. En realidad la parrilla, el servicio de desayuno para los que estaban en la ruta, y la estación de servicio, la estación de combustible. Y hoy, como después van a ver, prácticamente es un shopping, porque tienen hoy es otra gastronomía, cosa. tienen de todo. Tal cual, hoy es otra cosa, mantiene, si se quiere, la parte de gastronomía, los desayunos, mantiene la clientela que es el viajero, pero ha ido mutando. Y hoy, como decimos, es un parador de ruta con muchos servicios, obviamente servicio de gastronomía, servicio de estación de GNC, tenemos mucho por lo que es la vida silvestre. Vamos por no me conté más porque me estás adelantando. Vamos por parte. Volvamos a color. Dale. Ya estamos en la actualidad, sí. Me acompañás, Nico, me mostrás un poquito más lo que es esta parte, la primera parte, que es increíble. Dale. Si ustedes están con la gafa, les pido que tengan un poquito de paciencia, ahí vamos. Vamos despacio para no marear. Acá en esta parte encontramos lo que es un sector de parrilla. Que esto está así porque no estamos en temporada, ¿no? Claro, estamos abriendo ahora el fin de semana próximo. Bien. Opera como parrilla en la temporada. Bien. Esto es una cafetería, más una cafetería tipo Buenos Aires, donde vos venís, te sentás, estás más tranquilo. Opera bien como cafetería. Perfecto. En la parte de atrás tiene un mini mercado que también abre en temporada. Tiene todo lo que tiene drugstore y suele tener algo de comestibles. La primera parte de baños, tenemos 3 baterías de baños, damas y caballeros. Lo que pasa acá, ¿qué cantidad de gente puede llegar a entrar? Y la temporada pasada tuvimos 1.100.000, 1.200.000 personas en toda la temporada. En enero y febrero pasaron en promedio 10.000 personas por día. Increíble. Sí, es un montón. Es gigante, la verdad que es gigante. Por eso también tenemos tan grandes instalaciones, tantos puntos de venta como para que la gente no se pierda y se anime a consumir. Tenga todo, porque tenga todo lo que quiera. Tenemos velocidad de atención
para que vos puedas consumir y después disfrutar de las instalaciones, porque realmente son para disfrutar, no es solamente de consumir si te vas. Podés parar, descansar un rato, estirar las piernas, recrear la vista y seguir con tu viaje. Yo acá mientras les voy mostrando, miren lo que es esto. Van a creer que están, no sé en qué lugar, pero claramente no parece ni loco un parador esto. Estamos viendo peces con una cascadita, el agua que relaja un poco cuando uno toma un café o toma algo. El ruido del agua. Exactamente. Así que es espectacular. Y más allá, mostrame porque me vuelvo loco. Vamos, te acompaño. Me pareció una caverna. ¿Qué? En realidad lo que buscamos es que la gente realmente sienta que somos parte de su viaje, sea de negocios, sea de placer, sea de turismo en familia. Nosotros realmente ser parte de ese viaje que se tomen. No, esto para los chicos, te digo que se vuelven locos porque de estar tomando un café pasamos a estar en una caverna con ventana, miren lo que es esto, espectacular. Y además imagínate, venís 2 horas de viaje con los nenes, parás un rato acá, que corran un rato, miren los peces. Arrancás de cero. Claro, es como volver a empezar. Está espectacular, la verdad, espectacular, hermoso. Yo la verdad, Nico, no conocía acá, la verdad que me sorprende. Pasaba más de una vez he pasado, pero no me imaginé esto, la verdad que gratamente me sorprendió y me parece que está bueno que la gente lo pueda conocer de esta manera en 360 porque está viendo prácticamente todo lo que tiene estas instalaciones. Y acá ¿qué estamos viendo? De este lado. Acá es la otra parte del parador que se empieza a habilitar en temporada, cuando empieza a llegar el turismo fuerte, digamos, básicamente en Argentina se maneja una temporada que es de diciembre a marzo, la época estival. Entonces nosotros tenemos estos sectores que los empezamos a habilitar en temporada para darle agilidad, darle dinámica y darle distintas opciones al turista. Ahí tenemos una pizzería, de allá tenemos el stand donde se venden todos los productos nuestros, productos de elaboración propia. Ah, es un shopping. Sí. Es un shopping. Algún área para los nenes también, para que jueguen un rato. Y ahí ya veo sillones también. Sillones relax. O sea, vengo del auto todo contracturado porque los nenes me están gritando, me siento ahí. Una fichita, 5 minutos y seguimos el viaje. Bueno, Nico, vamos, así no perdemos más tiempo, vamos directamente a la otra, una de las instalaciones más nuevas, ¿no?, que tiene Minotauro. Es la instalación más vieja porque es la parrilla antigua, que la hicimos a nuevo, aprovechamos la pandemia. Aprovechamos en el sentido de que como estaba cerrado, no había gente, entonces estuvimos trabajando puertas adentro sin necesidad de cerrar, pues ya estábamos cerrados, y la renovamos por completo. Le dimos un diseño totalmente nuevo, que es el diseño que van a tener las franquicias que vamos a estar ofreciendo a partir del año que viene. Ya van con todo, Todo el formato de franquicia que ofrecemos va a tener un estilo a lo que es la barra nueva que ahora vas a ver, los colores, la marca. Vamos a verlo, quiero verlo. Vamos. Ustedes se quedan acá mirando esta preciosura y nos vemos allá. Bueno, Nico, llegamos a la instalación más vieja, pero más nueva a la vez. ¿Cómo es? Esta fue, digamos, el local inicial, lo que era la parrilla de la Shell, allá por los años 80. Es la barra clásica, le llamamos nosotros, la antigua, la nueva. Y aprovechamos la pandemia para modernizarla. Le hicimos toda nueva, le dimos los nuevos colores de la marca, el nuevo diseño. Quedó espectacular. Y bueno, como te decía anteriormente, el formato de franquicia que estamos en la zona que viene tiene estos colores y este nuevo logo. Ese nuevo look de Minotauro. Vamos a verlo un poco más y directamente lo que yo quiero, que vine para eso nada más, para probar los productos. Bueno, dale, vamos para eso. Vamos. Bueno, acá vemos que hay mesas de 4 personas, ¿no? Claro, está el distanciamiento social, acá está todo el área de marcatoria. Bien. Hicimos también poner 5 cajas. Sí, con lo cual, a medida que va ingresando más gente, vamos habilitando cajas y tenés hasta 5 cajas para hacer pedidos. Bien, acá están los alfajores, que es una tentación terrible. Todo es producción casera, la parte de sanguchería, la parte de repostería, los alfajores, los conitos, el dulce de leche, obviamente las medialunas. Espectacular. Exactamente. Ya lo quiero probar después. Hasta los panes de la sanguchería. ¿Sí? ¿También? Todo casero. Absolutamente todo. Espectacular. Bueno, y acá estamos yendo directo. Ahí no sé qué es eso. Te está esperando la degustación. ¿Qué es eso, por favor? Es toda tuya, Cristian. Bueno, yo los dejo acá y me voy a sacar el barbijo porque esto no se puede con barbijo, obviamente.
Bueno, voy a abrir esto. Contame primero, contame un poco de este dulce de leche que me enteré que ganó uno de los premios al mejor dulce de leche. El mejor dulce de leche. Vamos a mostrarlo así. Suipacha, dulce de leche artesanal, receta propia. Ah, bueno, miren lo que es esto. Dulce de leche familiar. Miren lo que es esto. Majestuoso. Espectacular. Y voy a hacer así para que lo puedan apreciar un poco la textura. Miren lo que es esto. Una manteca. Van a envidiar, Una manteca. Se están muriendo allá del otro lado. Se están muriendo. Pero vamos a probarlo, no queda otra. A ver cómo es esto. La suavidad que tiene. Espectacular. Esto con todo, ¿eh? Todo, con tostada, con lo que venga. Bueno, acá tenemos también el alfajor blanco que ganó también uno de los premios, me dijiste. Con merengue. Vamos a mostrarlo así. Italiano, no es baño blanco. Mira lo que es el dulce de leche por dentro. Es un merengue casero. Espectacular. Italiano. Vamos a probar también. Vamos a probar todo. Molto bene. Aparte del dulce de leche, se nota que está recién hecho porque no tiene ni la dureza, digamos, lo que es la galletita del alfajor. Está recién horneado prácticamente, está espectacular. Después tenemos el alfajor negro, también. Mira lo que es esto. ¡Wow! No, esto no tiene que envidiar a las grandes marcas. No las quiero nombrar, pero digamos, Y bueno, pero la es todo supera. Es todo producción casera y artesanal. Espectacular. Bueno, y el cono que es Merece un mordiscón. esto me es un morricón, ¿no? Danger. Esto es medio prohibido, ¿no? Pero vamos a hacerlo para el público. Insuperable. El chocolate y el dulce. No. No, es espectacular, Nicolás. Bueno, La verdad, me alegro. espero que la gente, aparte de ver esto, venga realmente, lo pruebe acá propio, digamos, estando en carne viva. ¿Qué dice? Y vea no solo estos productos que son espectaculares, sino toda la instalación que es para pareja, familia, cualquiera, porque digamos, una pareja podría ir al bioparque y disfrutar de todo eso como un niño. Así que, Distintas opciones. Y el que Exactamente. quiere consumir rápido e ir se lo puede hacer. Y el que quiere llevar el formato takeaway, lo hemos implementado esta temporada. Todo está en envase descartable, la cafetería, lo que es la sanguchería, con lo cual, no, si es, estás apurado, también podés consumir acá. no, es espectacular. Pero bueno, mostrarme el bioparque, porque yo estoy haciendo mucha propaganda del bioparque y no lo vi todavía. Además necesitas caminar después de esta inyección. Sí, no, yo ya aumenté 2 kilos. Bueno, nos vemos allá, chicos. Nos vemos, chao. Bueno, Nico, ya acabamos de probar los productos espectaculares. Acá nos sacamos los barbijos, estamos a 2 metros de distancia, manteniendo el protocolo como corresponde. Estamos al aire libre, así que no hay problema. Acabamos de probar los productos. Habrán visto una locura espectacular, el dulce de leche, el alfajor, bueno, una locura. Ya lo vieron. Y ahora estamos en otro lugar que me parece también una locura espectacular. Nico, por favor, mostrarnos y decirnos dónde estamos y qué es esto. Perfecto, bueno, estamos ahora en el bioparque. Bioparque. O sea, estamos en la autovía 2, Fangio, y a metros tenemos un bioparque. Correcto, correcto. Bien. Digamos, acá tenemos una reserva de flamencos, arriba de 100 flamencos. Está chamullando, perdón, me está chamullando. No, ahí Tenemos flamencos, si no hay nada acá. están escondidos, están jugando al escondido. A ver, bueno, dale, ¿y qué más? Patos Y algunos pavos reales. pavos reales. Ahora lo vamos a ver. Esta área también la transformamos ahora, producto de la pandemia, en un área de descanso y de consumo. Como la gente puede consumir y si se siente más segura, más tranquila, Puede venir acá. al aire libre, puede venir. Como verás pusimos mesas. Mesas divididas al aire en libre, sectores. perfecto. Un sector, segundo sector, y allá hay una pérgola, Sí. es un tercer sector. Espectacular. Si te gusta, el otro día encontré gente haciendo un picnic. Nada, me Se habían descargué. venido con la lona, estaban sentados abajo de una, Se mandaron acá. una platita y estaban haciendo un Está picnic, bien, consumiendo perfecto. los productos. O sea, igual el lugar, yo ya Puede hacer. yo lo vi, es espectacular. Vamos a mostrar a la gente, Vamos, porque vamos. si no queda. Vamos, acompáñennos. Vamos por acá, los voy a girar, así miran. Bueno, Hay un área de descanso, hay una reposera. sí, Tenés también alguien que quiere estirar las piernas, hacer un poco Allá. de gimnasia a tu izquierda. espectacular. A la izquierda ahí, está bien, perfecto. Allá hay unas reposeras que comentás. Las paraguayas. Espectacular, ¿no? Ahí después de comerte un buen alfajor, ¿no? Te haces una siesta, olvídate. El otro día pasó un periodista que Sí. escribe notas sobre pueblos, pulperías, y nos contaba que para siempre acá y duerme una siesta en las hamacas paraguayas. Así que cuando se despidió nos dijo, bueno, hasta la próxima siesta. Hasta la ya es el clásico venir a echarse una siesta acá. Bueno, acá que tenemos, ya veo patos, ¿no? Hay patos, todo tipo de patos, patos, todo color de sí. patos, de todo tamaño de patos. Vimos por allá unos patitos recién nacidos. Bien. Y bueno, tenés para elegir el color del pato. No, y acá, bueno, están viendo. El agua marrón, producto de
mantenimiento que se le hace. Sí, sí, está. El pato está en las condiciones que necesita para estar en su hábitat. Bien, no, se ve impecable cómo está cuidado. Acá me voy a acercar un poquito para que la gente vea, pero la verdad que se ve todo muy bien cuidado. Las instalaciones prácticamente nuevas. Y si giramos para acá, van a ver algo increíble. Esto es, como decía, el norte de Argentina, África, no sé dónde estamos. Pero bueno, se va viendo medio escondido, ahí vamos. Los flamencos tienen un alimento especial Sí. que se hace para que mantengan la pigmentación rosada. Ah, mirá vos. Y ese alimento que en base de cereales, Sí, a tipo de cereales, De cereal. proteínas. Bueno, miren lo que es esto, es increíble. Wow. ¿Cuántos? No me vas a saber la cantidad. Más de 100 está todo Más de registrado en 100. Flora y Fauna de la provincia de Buenos Mirá. Aires. Todos los flamencos, los patos. Ah, Cada espectacular. flamenco tiene su anillito de... Y con su identidad, su documento, digamos. Está todo habilitado por Flora y Fauna de la provincia, que nos visita todos los años para ver el estado del parque y de los animales. Esto es Siempre espectacular. sacamos un 10. Siempre. Y esto es espectacular. Los chicos acá se vuelven locos. Sí, Se sí, vuelven locos y aparte es como un zoológico. Es como una sorpresa que te encontrás. Entrás Exacto. a consumir algo de camino a la costa y de repente entrás con los chicos o entrás vos con tu pareja o solo, como quieras. No, es hermoso. Y te encontrás con esto y es como que te olvidás que tenés la ruta, como dijiste vos. Te olvidás te olvidás todo. que tenés Tenés la cascada esa, palmeras arriba de ustedes, si pueden ver para arriba. Te olvidás que te mírenlo. faltan 2 horas de viaje todavía. Y todo, exactamente, tal cual. Y acá tenemos, si seguimos un poquito más, me vas a sorprender con algo más, ¿no, Nico? Vamos a ver si encontramos a los pavos reales. A los famosos pavos reales. Miren, tienen a la izquierda y a la derecha, a su derecha tienen los flamengos y a la izquierda tienen parte del laguito, que hay unos patos más, ¿no? Unos patitos también chiquititos que tal vez los llegan a ver. Sí, sí. Están todos paseando. Están todos paseando y acá está el pavo real. Bueno, ahora el pavo real cerró Está en su sus área de alas, ¿no? descanso. Exactamente, hay uno blanco estoy viendo allá. Sí. Bueno, vamos Esa es la a pava mostrarles real. acá. Este es el pavo real. Mirá vos, mirá qué lindo. Espectacular, Nico. Esto la verdad que yo no conocía y es espectacular para que vengan a recorrerlo, a visitarlo. No duden, porque la verdad que no les queda de paso. O sea, es frenar un segundo y venir a ver todo esto que es... Dedicarle a tu viaje también a la costa 20 minutos. Exactamente. Consumís algo rico, mirás las aves, la reserva Los chicos aflojan un poco. y seguís. Exacto. Bueno, Nico, nada, yo la verdad me quedé sorprendido. Sinceramente no conocía todo esto, me quedé maravillado. Me alegro, Cristian. Y vamos directamente a la salida, ¿no? Para despedirnos. Te acompaño. Dale, vamos, nos vemos. Bueno, Nico, llegamos al fin de este recorrido, de este lugar increíble. Atrás de ustedes lo pueden ver. Bueno, nada, yo de mi parte los invito a que vengan, que conozcan, porque a mí me sorprendió y calculo que a ustedes, los que no conocen y los que conocen también, los va a sorprender porque hay muchas instalaciones nuevas, está el bioparque que no estaba, así que no dejen de venir. Y bueno, Nico, todo tuyo. Les agradecemos, ojalá les haya gustado, me alegro que les haya gustado el lugar. Espero que vengan, que nos visiten, que conozcan las instalaciones, que les guste obviamente. Acá estamos en la parte delantera, digamos, del parador, la plaza de estacionamiento, el food truck que hemos puesto también para la gente que tenga ganas de parar y consumir rápido y seguir. Otra opción más de las Otra miles de opción más, opciones que hay. digamos, Espectacular. la adaptación para el verano. Encantado de haberlo recibido y bueno, los esperamos, obviamente, parada obligada camino a la costa. Yo voy a venir, eso olvídate. Te esperamos, Cristian. Dale, bueno, y como siempre decimos, yo viajo 360 y vos, nos vemos.